Bienvenidos a un segundo episodio de la serie Refutando la Sola Escritura. En este caso vamos a ver los problemas históricos que presenta la sola escritura a la hora de analizarlo en el contexto bíblico. ¿Por qué los llamo problemas y no argumentos en contra? La razón por la que lo hago así es porque yo considero que un problema teológico, un dogma, que es una construcción teológica, tiene que ser contestado mediante la teología, no mediante la historia. Por tanto, acá lo que voy a ir presentando son ciertas dificultades que pone la historia en contra de la premisa de la sola escritura. Son dificultades. De por sí no las refuta, pero sí pueden ayudar a engrosar un argumento mayor en contra de la sola escritura. El primer argumento que podemos realizar es que es un experimento mental que uno se puede hacer. Supongamos que uno es un Galileo del siglo I y aparece Jesús y te enseña una doctrina la cual quiere que sigas, pero esta no es escrita en los evangelios. Por ejemplo, la relación entre las personas de la Trinidad. Lo más obvio es obedecer a Jesús, pero en ese caso estoy aceptando de que las escrituras no tienen todas las doctrinas esenciales y por lo tanto se refuta la sola escritura. Mientras que si, por ejemplo, desobedezco a Jesús, bueno, ahí estoy aceptando que la enseñanza de Jesús no es infalible si no está en la escritura. La respuesta más obvia, evidentemente, es seguir la enseñanza de Jesús y tratarla de continuar y perseverar. Por tanto, se puede decir de que existe una especie de tradición en la cual se guardan las doctrinas que no están en la Biblia. El segundo problema histórico que considero es que históricamente los apóstoles no esperaban escribir una Biblia como tal, ya que si observamos sus escritos, estos tenían originalmente la intención de guiar a una comunidad o a una persona específica. Por ejemplo, la carta de Pablo a Tito no es una carta a todas las personas que desean ser hombres de Dios, sino que es una carta a Tito. La iglesia posteriormente vería estos textos como útiles para la enseñanza, pero, por tanto, se puede decir que los discípulos escribieron textos que no tenían la intención que se tomasen como la única fuente de inspiración divina. Tampoco lo dan a entender en ningún caso de que ellos escribieron esos textos con el fin de que en un futuro, cuando ellos mueran y que supuestamente toda la autoridad apostólica se desfallezca, esos textos se tenían que tomar como inspirados. Eso no se deja claro en ningún lado de la Biblia, ni ningún padre de la iglesia lo menciona, sino que previamente ya tenía que haber una fe común mínimamente organizada por los apóstoles para que pudiesen entender que esos textos sí eran útiles para poderse enseñar. Esa enseñanza previa tiene que ser la tradición y el magisterio de la iglesia. Para el tercer problema histórico que encuentro con la sola escritura, tenemos que considerar que la predicación de Jesús fue totalmente oral y no se tiene registro alguno de ningún escrito de su propia mano, salvo que alguno quiera considerar la leyenda del rey Abgaro, V de Edesa, y que supuestamente hubo una correspondencia. Pero dado que eso es poco probable, hay que tomar en cuenta de que la palabra de Dios se tuvo que mantener como una tradición oral ininterrumpida desde que comenzó la predicación de Jesús hasta el último libro de la Biblia. Si esto no es así, ¿por qué acaso debería mantenerse la inspiración de la tradición oral? Es decir, no hay ninguna razón para pensar que algún día las escrituras vayan a dejar de tener vigencia. ¿Por qué entonces debemos pensar que la tradición oral tendría que perder su vigencia? No hay buenas razones para pensar que tan solo desapareció y que no hay nada más. Esto lo veremos cuando veamos el video de los padres de la iglesia y qué pensaban respecto a la tradición. El cuarto problema histórico es analizar lo impráctico que es la sola escritura para la difusión del cristianismo.
como sabemos, en el pasado el acceso a la educación era considerablemente menor al actual, lo que nos lleva a pensar que las tasas de alfabetización en el Imperio Romano eran mucho menores. Aproximadamente ronda entre el 5 y 20%, donde generalmente las clases más pudientes eran las que podían acceder a una educación superior. El cristianismo fue especialmente popular entre las clases bajas, y aunque esto no quita que en efecto podía haber familias muy pudientes que sean cristianas, no tendría sentido que las comunidades cristianas, especialmente las primeras, aludan a una Biblia escrita, sino que lo más común es que utilizaran enseñanzas orales y la enseñanza de las autoridades. Bueno, uno me podría decir de que Pablo iba a las sinagogas para convertir judíos y los exhortaba a leer las escrituras, y que los niños judíos podían tener un mayor grado de alfabetismo ya que había escuela para ellos. Pero, aún aceptando esto, había que considerar de que la mayor cantidad de copias de la Biblia eran encontradas en griego, por lo cual tiene sentido ya que los apóstoles no solo fueron a predicar a los judíos, sino que iban a predicar a donde había paganos, que a diferencia de los judíos no tenían acceso a una sinagoga para ir a leer los escritos, sino que solo tenían la enseñanza que les daba el apóstol que estaba ahí. Por tanto, cabría considerarse de que utilizasen una enseñanza oral y autoritativa. El quinto problema histórico de la sola escritura es que las Biblias en el pasado eran incompletas. Para mayor información, vean en la esquinita superior de la pantalla el video anterior que hablo sobre el canon. Si bien es verdad que en los inicios del siglo, para los inicios del siglo II ya se habían escrito todos los libros de la Biblia, esto está lejos de significar que se tuviese acceso a todos los escritos de la misma manera que nosotros tenemos en la actualidad, que nosotros vamos, compramos una Biblia y ya la tenemos toda completa, con comentarios si queremos, ya ahí dividida por versículos. En el pasado esto no era así. Los primeros cristianos no tenían acceso a todos los libros de la Biblia, sino que podían tener una o dos copias de algunos libros. Por tanto, habría que considerar de que tenían que basarse en otras formas para acceder a la palabra de Dios, tales como la tradición y el magisterio. Esto se debe a muchas cosas, por ejemplo los costos de realizar una copia, el problema de la alfabetización, la dificultad del acceso de libros, la falta de una red logística que enseñe cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Como sexto y último argumento que quiero plantear acá, quiero considerar de que incluso si aceptara uno la sola escritura, una persona, la que sea, y que quiera leer la Biblia, uno siempre va a tratar de buscarlo, de entenderla con un contexto, analizando las fuentes originales, tratando de ver cómo los problemas del lenguaje original y qué quería significar realmente. Y todos esos problemas tenemos que pensar de que también tendrían que haber sido contestados por los cristianos del siglo I, siglo II. Esto implica de que las personas del cristianismo primitivo tenían que acceder de alguna forma a un entendimiento mucho más académico para entender la Biblia. Claro, la única forma de que ese conocimiento académico sea transmitido es tan solo por medio de una fuente adicional que ayude a la interpretación de la Biblia. Esa fuente es llamada Sagrada Tradición. Bueno, si les ha gustado el video, le pueden dar un like, pueden suscribirse para dejar constancia de que puedo seguir con este proyecto de hacer un canal de apologética, y también quiero que, de ser posible, que tiren ayuda, que me tiren comentarios, así los puedo ir conociendo más. Desde ya, un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo video. Chao.